Estad ahí descansaditos pero impacientes, porque la palabra de Dios entra. Y siempre que viene, si me permitís la expresión, viene dando. Porque si no es por una cosa o por otra, siempre nos tiene que dar un toque a alguno. Cada uno donde lo necesita. Amén. Pues ahora los niños están en la escuela dominical, ¿a que sí? Sobre todo los que la habéis traído, veis que os falta algo al lado. No estáis muy tranquilos. Pues están ahí arriba, recibiendo e instruyéndose de parte de Dios. Pero yo hoy os voy a hablar de otra escuela. Una escuela también muy importante. La escuela maravillosa de Jonás. Ese es el título del mensaje de hoy. Y escuela maravillosa, ¿por qué? Porque tiene el mejor profesor que hay, que es el Señor. ¿Qué mejor escuela que la que Dios nos enseña? Amén. Y sin lugar a dudas, hermano, el libro de Jonás es una verdadera escuela de aprendizaje para aquel que quiera adquirir conocimientos y madurez espiritual para servir a Dios. Es muy buena escuela. Y curiosamente todo lo que vamos a ver aquí no es bueno, pero de lo malo también se aprende, entre otras cosas que no debemos hacerlo. Amén. Si hablamos de Jonás, así un poquito a grandes rasgos, os diré que Jonás, su nombre en hebreo es Jonat y significa paloma. O sea que si alguno tenéis una hija que se llama Paloma, no sé si la llamaréis Jonás algún día, no creo, pero el nombre de Jonás en hebreo significa paloma. Curiosamente, la paloma fue la que representó al Espíritu Santo, por ejemplo, en el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan, ¿verdad que todos lo sabemos? Aunque Jonás, según vamos a ir viendo, no se dejó guiar mucho por esa paloma, entre comillas. Y Jonás era hijo de Amitai, que también Amitai significa verdadero. Es decir, tenía un padre verdadero. También sabemos que Jonás vivió en el siglo VIII antes de Cristo, o sea que ya hace unos añitos, ¿verdad? Y era de Gaz-Fejer, al norte de Nazaret, en tierra de Zebulón. La vida de Jonás, hermanos, podría decir que es uno de los libros más relevantes para este tiempo en el cual nos está tocando vivir ahora. Es muy relevante. Solo tenemos que pararnos, ver, meditar y enseguida nos daremos cuenta de una cosa, que son muchas también las veces que la Iglesia hace como hizo Jonás. Y una de las cosas que hizo es, sin olvidar, por supuesto, que la Iglesia del Señor somos todos nosotros. No estamos hablando de la Iglesia del Señor como institución, estamos hablando de quienes componemos la Iglesia del Señor. Y la Iglesia del Señor la componemos nosotros. Hoy vais a ver algo quizás para algunos curiosos, o sea, para algunos quizás sea curioso, pero en todo el mensaje de hoy, si me permitís la expresión, curiosamente no os voy a leer ningún texto bíblico del libro de Jonás. Y diréis, pues sí que va a ser raro. Pues no va a ser tan raro porque esa escuela maravillosa de Jonás, Dios enseñó a Jonás con la propia experiencia que le iba a tocar vivir. Pero vamos a seguir adelante y vamos a verlo. Por ejemplo, cuando él pagó el pasaje del barco, que iba curiosamente en dirección opuesta a la que Dios le había mandado.
Es decir, yo sé que todos lo sabéis, que a Jonás Dios le mandó ir a Nínive a pregonar, a predicar. Pues igual, o a pregonar la palabra del Señor, también podía valer. ¿Y qué hizo? Como Nínive era enemigo y era la capital de sus enemigos, Jonás dijo: cualquiera asoma la cabeza por allí, me va a durar lo justo encima de los hombros. Y se sacó un pasaje y se fue en dirección contraria. En vez de ir a Nínive, él se embarcó y se fue a Tarsis. Y yo pregunto ahora, ¿todos sabéis dónde os ha enviado el Señor? ¿Hay alguien que no lo sepa? Pues ¿qué destino elegiste tú? Si Dios te mandó que fueras a un sitio o que hicieras tal cosa, ¿verdaderamente tomaste la dirección que Dios te indicó que tenías que ir? ¿O dijiste: toma, de eso nada, yo me voy para el otro lado, que aquí uno se la juega? ¿O me resulta demasiado incómodo? ¿O con el tipo de vida que llevo yo, este nivel allí no lo voy a poder llevar? Y cogisteis la dirección contraria a la cual Dios envió. Y muchas veces la iglesia es también como Jonás. Se acomoda en un rinconcito a dormir, aunque todo a su alrededor se hunda. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jonás se embarcó, dada la obediencia, Dios levantó una gran tempestad y el barco se hundía. Y él estaba ahí abajo en un rinconcito durmiendo, tan a gustito. Los problemas estaban ahí, pero parece que los problemas no iban con él dormía. Y hoy pasa igual. La sociedad, mientras tanto, que muchos en la iglesia del Señor deciden dormir la siesta, se está perdiendo. Y el enemigo la está zarandeando a través del pecado. El mundo no encuentra solución, no ve luz. Y muchos en la iglesia miran hacia otro lado. Prefieren no implicarse cuando no se dan cuenta que Dios los ha enviado a todos nosotros para que fuéramos luz. Amén. Las almas se pierden y la iglesia muchas veces no da respuestas, teniendo las respuestas en la palabra de Dios, y la iglesia no las da y toma un rumbo equivocado en dirección contraria a la que Cristo nos envió. Amén. Yo os pediría en casa que leyerais el libro entero de Jonás. Os prometo que el libro entero no es esto, El libro entero, mirad lo que es. Estas 2 hojitas. ¿Por qué? Es corto y consta nada más que de 4 capítulos, solamente. Y estoy plenamente seguro que todos, en algún momento de estas 2 hojitas que leamos del libro de Jonás, nos vamos a ver reflejados en cosas que hizo Jonás que nosotros también hemos hecho o estamos haciendo. Entonces el Espíritu Santo va a usar esos 15 minutos que vas a tardar en leer eso, junto con el mensaje que Dios nos trae, el leeros hoy antes el mensaje, el hacer lo contrario que hacemos normalmente. ¿Por qué es? Porque a través de esta explicación, de este mensaje, según leáis en casa el libro de Jonás, lo vais a entender mucho mejor y os va a abrir el Espíritu Santo la mente. Amén. Y confío que también el corazón. Amén. Por lo tanto, yo os lo aconsejo que lo leáis sí o sí. ¿Sabéis lo que significa eso? También, a leerlo. Pero va a ser de gran bendición para vuestra vida, yo os lo aseguro. Y hay 4 puntos para que os centréis en este mensaje, que son los 4 capítulos del libro de Jonás.
El primero es cuando Jonás huye. En el capítulo primero, versos del 1 al 7. El segundo es cuando Jonás ora. En el capítulo segundo, versos del 1 al 10. El tercero es cuando Jonás decide y predica. En el capítulo 3, también versos del 1 al 10. Y por último, el punto 4, Jonás aprende a la fuerza, ¿verdad? A base de darse uno con la cabeza en el tabique, se da cuenta que está duro. Y más, cuando tienes la frente llena de huevos, de chichones, dices, jo, con el primero me podía haber dado cuenta. Pues has necesitado 5 o 6. Y ya tienes la huevera completa en la cabeza. Y entonces vemos cómo Jonás aprende en el capítulo 4, versos del 1 al 11. Sin duda alguna, es mucho lo que nos queda aún por aprender, a todos sin excepción. Si a alguien no le queda, que levante la mano. Vale, bajarla todos. Jonás también tuvo mucho que aprender y Dios le aplicó una escuela, como os decía antes, práctica, no teórica. Porque a veces Dios, que nos conoce a todos y sabemos de qué pie cojeamos cada uno, yo ya veis que del izquierdo, pero es por la rodilla, Cuando se me cure ya no cojearé. Como Dios sabe de qué pie cojeamos cada uno, sabe qué es lo que tiene que aplicarnos y qué es lo que tiene que permitirnos que nos suceda a cada uno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, que podemos estar, entre comillas, hartos de leerla, y teoría sabemos un montón. Y también la mala práctica, sabemos un montón. El problema de la mala práctica que hacemos es que nos olvidamos enseguida de lo mal que lo pasamos. Entonces yo creo que hoy día el cristiano sí necesita la teoría, necesita leer la palabra, pero necesita esos huevos en la frente de darse contra la pared, porque parece ser que muchas veces es lo único que sirve. El que Dios permita cosas en nuestra vida para que aprendamos. Porque al igual que nosotros lo sabemos, también Jonás sabía. Y en cambio necesitó esa enseñanza práctica de parte de Dios. Lo primero que tuvo que aprender Jonás, ¿qué fue? Aprender que Dios es soberano, algo tan fundamental como eso, que Dios es soberano y que Él es el que reina, es decir, Él dice, Él manda y nosotros tenemos que hacer algo tan sencillo y tan complicado para el Hijo de Dios como esto. Por lo tanto, solo hay una respuesta a la soberanía de Dios. ¿Quién la sabe? Sí y amén. ¿Qué palabras más cortitas? Somos muy capaces de pronunciarlas, pero el hacerlas lleva su tiempo, ¿verdad? Y así le pasó también a Jonás. Y hoy día, hasta los propios cristianos, hermanos, parecen haber olvidado la soberanía y la majestad divina de Dios. Se tiene muy mala memoria. Nos olvidamos enseguida. Jonás trató de huir de Dios, para colmo, trató de huir de Dios, esconderse de su presencia y olvidó algo fundamental de Dios. Y es que Dios es omnipresente. A ver dónde te metes, que Dios no te vea. ¿Qué rinconcito buscas? No hay ninguno, no existe. Dios está en todas partes. Por eso, ¿cuántas veces el hombre piensa que puede esconderse de Dios? Muchas veces. Hay algo muy claro. Dios interesa por toda la humanidad sin excepción, e incluso por las naciones paganas y que están matando a sus propios hijos. Dios no hace acepción de personas, como ya sabemos. Dios, como todos sabemos, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén.
Dios, hermanos, sabemos también que disciplina a sus siervos cuando estos se rebelan. Y Jonás es un buen ejemplo de cómo rebelarse a Dios. Y Dios le aplicó disciplina, porque la propia palabra nos lo dice. Dios al que ama, disciplina. ¿Os ha disciplinado alguno? Sí. O sea, que Dios os ama, ¿no? Eso está comprobado. No os voy a preguntar lo que habéis hecho cada uno, porque eso ya... Pero eso parece que el hombre lo ha olvidado. Conceptos tan fundamentales, tan primarios de la palabra de Dios, el hombre los ha olvidado. Jonás esto lo aprendió. Y nosotros, hoy día, tenemos que predicarlo para que nadie se equivoque y cometa los mismos errores que cometió Jonás. La palabra de Dios, la Biblia, no oculta ningún error de ninguno de sus siervos, ni pecados, haya sido cuando haya sido. La palabra de Dios es clara. No nos lo pinta todo muy bonito. Dice la realidad de lo que ocurrió, de lo que el pueblo de Dios vivió, de lo que Dios hizo, de los milagros que hizo, pero también cómo su pueblo a lo largo de la historia le ha fallado, ha pecado, y muchos se han condenado. Pero Jesús vino y nos puso aquí a nosotros en este tiempo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que eso no vuelva a suceder, para que nosotros prediquemos la palabra, para que muchos se arrepientan y puedan gozarse en el reino de los cielos cuando Dios disponga. Por eso, el mismo Dios que amenazó con castigo a la ciudad de Nínive, que eran paganos, también castigó a Jonás, su siervo. Cuando hay verdadero arrepentimiento, hermanos, Dios perdona el pecado del hombre, como perdonó y tuvo misericordia de Nínive. La salvación solo puede venir de parte de Dios, no puede venir de nadie más. Alguien que te prometa la salvación está pecando miserablemente y te está engañando. Y solo puede venir de parte de Dios como favor, no por obligación. Es por amor que Dios quiere que seamos salvos. Dios tuvo misericordia también de los marineros cuando se levantó aquella tempestad y Jonás abajo dormía y el barco se hundía. Y tuvo misericordia y salvó a los marineros, salvó a Jonás y a los ninivitas también. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Fijaros algo de pura importancia. Existe un auténtico paralelismo entre Jonás y el apóstol Pedro. Y diréis, ¿pero qué dice este hombre? ¿Cuál es este paralelismo entre Jonás y el apóstol Pedro? El plan de salvación para toda la humanidad, hermanos. En el Antiguo Testamento, Jonás tuvo que aprender lo mismo que el apóstol Pedro en los tiempos del Nuevo Testamento. Tuvo que aprender exactamente lo mismo, igual que los gentiles también reciben y también se arrepienten para vida y vida eterna, al igual que los judíos. No hay acepción de personas. Los gentiles, Dios también quiere que se arrepientan y puedan gozarse en el reino de los cielos. Muchas veces los ministros de Dios, como Jonás, pecan y necesitan ser disciplinados por la mano de Dios. Hermanos, como decíamos el domingo pasado, todos estamos expuestos a tentaciones. No hay nadie que se libre. Pero necesitamos ser corregidos. Y corrección significa amor, sanidad para el pecador. Amén. Si alguien te ama de verdad, te va a corregir. Amén. Si tú quieres a tu hijo de verdad, lo vas a corregir cuando haga algo que no debe hacer. Amén. Lo vas a enseñar.
Porque si no, luego te pasará como la famosa frase cuando el niño ya sea mayorcito, cuando sea adolescente. ¡Ay, este hijo mío me va a matar! ¿Qué cosa me hace? ¿A quién saldrá? Mírate al espejo, hermosura, a ver si te suena la cara. ¿Por qué? Porque el que ama disciplina. Amén, amén. Y si no lo disciplinas tú ahora cuando eres chiquitito, hay unos sitios que se llaman cárceles que tampoco disciplinan ni aprendes nada, pero que lo van a pasar muy mal. Dios, cuando le place, puede mandar una tempestad, un gran pez, o como hizo con Saulo de Tarso, derribarle al suelo y privarle de la vista temporalmente. Dios puede hacer eso y más. ¿Qué es la diferencia? Saulo de Tarso, Pablo, aprendió, pero Jonás siguió en rebeldía, aunque tuvo que obedecerle y obedecerle a la fuerza. Jonás no aceptó la voluntad divina de Dios, aun a pesar de la experiencia y ser tragado por ese gran pez o por la ballena. Que yo creo que esa experiencia era para haberse quedado ya ahí como Pablo. Decir, lo que tú digas, amén, Señor, yo haré lo que tú digas. 3 veces, 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Y cómo Dios lo sacó y el pez lo escupió en tierra. Eso no es para olvidarlo de la noche a la mañana. Y él se vio al final obligado a obedecer a Dios, pero nunca, mirad, nunca entregó su corazón y siguió murmurando, siguió rebelándose a Dios. ¡Qué triste! ¿Cuántos cristianos también hoy día son así, que ceden por sus necesidades, pero nunca llegan a amar a Dios ni a entregarse de corazón a Él? Pero también hay una excepción y nada buena. Si les gusta obtener los beneficios, las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia. Pero hombre, si me pongo a la cola y cae algo, qué bien, ¿no? Pero eso son bendiciones que Dios tiene para sus hijos y las tiene para los demás también, pero tienen que reconocer que todo eso viene de parte de Dios. Todo lo que hay no lo da el hombre, lo provee Dios. El hombre es simplemente una herramienta en las manos de Dios. Dios castigó a Jonás y le enseñó por medio de la calabacera, ¿verdad?, dónde estaba su error. Cuando Nínive se arrepintió, ahora que estoy nombrando la calabacera, ¿qué pasó? Que él se fue fuera de la ciudad, allí a contemplar a Nínive de lejos, a ver qué hace Dios. Si la destruye, la deja, me voy a sentar aquí, esto no me lo pierdo. Y hacía allí un calor que allí se torraban hasta las piedras. Y Dios, en su infinito amor y su misericordia, hizo crecer una calabacera grande que le daba una sombra, que solo le faltaba allí el botijo y el vasito de agua para estar a gustito, porque él quería ver qué es lo que Dios iba a hacer con Nínive de lejos. Se conoce que por si le salpicaba. Y disfrutó de esa sombrita. Mira qué bueno es Dios. Aquí en la sombrita y Nínive allí, a ver qué pasa, en primera fila. Pero al día siguiente nos cuenta la palabra que Dios trajo un bichito, un gusano, y se comió aquella planta y empezó a salir el sol. Y ya a Jonás se le iba la cabeza, le daban hasta mareos. Tenía ya la cabeza así del sol, de las quemaduras. Y entonces se enfadó, se enojó con Dios. Y se enojó con Dios. Porque ahora con lo gusto que estaba yo en esta sombrita y me la quitas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios a eso? O sea, a ti te da pena esta planta que yo te he quitado, que te da sombrita.
que tú ni la has plantado, que por amor y por gracia la he puesto yo ahí para que te dé la sombra. Y no te da pena de 120.000 personas que viven en Nínive que se van a perder. ¿No te da pena? Te estás quejando que te has comprado un coche y ha venido uno y te ha metido un viaje que te ha dejado el coche que si era un Mercedes, te la ha dejado hecho una moto así de chiquitillo. ¡Ay, Señor, con la ilusión que tenía! 8 años esperando este Mercedes. Te da pena de ese Mercedes y no ves el milagro que te ha salvado la vida. No ves el milagro que hay por hacer. Y es que yo que te he puesto allí te estás preocupando por un Mercedes o una casa que te se ha quemado. Has quemado, el fuego te ha quemado los muebles, pero también te ha quemado tu fe. Entonces, ¿por qué no tienes misericordia de la de millones que hay en la tierra sin conocerme y que necesitan oír de mi palabra? ¿Por qué no tienes misericordia de los habitantes de Cambrils, donde yo te he puesto a predicar y te estás preocupando si el recibo de la luz va a venir mañana o va a venir pasado? ¿Acaso no soy yo la luz? ¿Acaso no soy yo quien cubro todas tus necesidades? Entonces, ¿por qué te preocupas de vanidades? Os diré que Jonás obedeció a Dios, sí, pero su obediencia fue de mala voluntad, de mala gana. Las cosas que me tocan hacer. Bueno, si tiene que ser así, que sea. No lo hizo con ganas, no con entrega, no con corazón mirando a Dios. No le entregó su corazón a Dios, Jonás. Y fijaros, aún a pesar de la actitud, su obediencia tuvo algunos resultados. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios no miró al siervo pecador que hacía las cosas de mala gana. Dios fue más allá. Miró todas aquellas 120.000 personas. Miró los marineros que iban en el barco. Miró todo. ¿Cómo voy a condenar yo por un hombre a miles de personas? Y Dios, aun a pesar de eso, lo usó. Y los resultados fueron grandes. La tempestad que Dios hizo levantar se calmó. La ballena vomitó a Jonás en tierra. Jonás seguía vivo. Y la ciudad de Nínive se arrepintió, hermanos. 120.000 personas que se calcula que vivían en Nínive. Qué grande lo que Dios puede hacer con siervos que ni aún se entregan de corazón a Él. Aleluya. Auténtico milagro de Dios. Así es. Si tú como siervo, y me permiten la expresión, o como siervos, somos unos mantas, no valemos para nada, que nos la cuelan toda por la cuadra al enemigo, que sepas que tú y yo recibiremos la collejita de Dios, pero por culpa nuestra Dios no va a permitir que otros se condenen. Así es. Amén. Porque tú eres responsable delante de Dios y nada más que tú y nada más que yo. Podemos ver algo tan grande como con malas herramientas el buen maestro hace unos trabajos perfectos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y nosotros, como decíamos hace unos días, para movernos de aquí a la puerta, madre mía, necesitamos una lista que parece que vamos a hacer un edificio. Y Dios te dice, si mi Espíritu Santo va contigo. Si tú solo vas a decir lo que el Espíritu Santo quiera, no tienes que pensar que no te empieza a echar humo la cabeza antes de tiempo. Déjate llevar, es lo único que nos pide Dios. Dejaros llevar, si yo os amo, si soy mi pueblo escogido. Gloria a Dios. Y yo os quiero usar, quiero daros ese privilegio. Amén. Amén. Y aun a pesar, fijaros, de esa indignidad, por denominarlo de alguna manera, de Jonás, cómo Dios lo usó
Y como os decía hace un momento, se salvaron solo de Nínive 120.000 personas. Porque pasamos, hermanos, un momento difícil, sí, pero ese momento difícil no implica momento de rebelión, sino momento de fe. En los momentos difíciles es donde se ve la fe, no cuando todo está como una balsita de aceite. Fijaros lo que hizo Jonás en su rebelión. Se negó a predicar. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque cuando Dios le mandó a Nínive, él se fue en dirección contraria. Dijo, allí no voy. ¿Cuántos hay que Dios nos ha enviado a predicar su palabra? Amén. ¿Hay algún manco aquí? Nos ha enviado a todos, sin excepción. Fijaros también, huyó de la presencia de Dios, que en realidad eso es lo que él se creía, porque como hemos dicho, de la presencia de Dios no huye absolutamente nadie, es imposible. Así es. Muchos piensan a lo mejor que por no venir a la iglesia Dios no le ve. Pues tranquilo, que allá donde te metas, dentro y fuera de la iglesia, Dios te está viendo. Así es. Qué triste también, ¿verdad? Prefería morir ahogado antes que predicar a otra nación. No, Señor, yo predico donde quiera. Mira, voy a ir a este pueblecito que es de 8.000 habitantes y 7.999 son cristianos. ¡Jo, qué difícil! Vas a convertir al que queda. El cristiano busca la comodidad, pero Dios lo que quiere es incomodarnos, porque es la única forma de aprender y de madurar, hermano. Así es, amén. ¿Cuántos por no hacer la voluntad de Dios han muerto espiritualmente? ¡Qué necios!, ¿no? Si no hago esto, no hago nada. No, yo pastor aquí, lo mío es la poesía. Pues mira, para poesía ya tenemos la palabra de Dios, no necesitamos más poetas en la congregación. Amén. Si quieres cantar una alabanza mientras bajes, pero ¿por quién me ha tomado a mí este hombre? Con el cristiano que yo soy preparado y voy a coger una escoba. Pues el Señor, siendo quien era, lo clavaron en una cruz. Así es. ¿Cómo me voy yo a poner a repartir tratados en Cambrils, que me conoce toda la gente? Si más conocido aquí no lo hay que yo. ¡Qué vergüenza! Ahí me van a ver con los bolletitos, toma. Pero bueno, que lo hagan los chavales, que esos no tienen vergüenza, que yo ya tengo 50 años, no estoy por la labor. Tú estás por la labor por los 50 y por los 100, si Dios te lo da. Hasta que el Señor venga, tú tienes que abrir brecha y tienes que predicar la palabra. No hay vergüenza, Amén. pero no en el sentido ese. También obligado ya a predicar por las circunstancias. Atentos a esto. Que Jonás predicó nada más que juicio. Jonás solo predicó juicio. Ahí va que voy, con la estaca vengo. Para nada habló de misericordia, ni de perdón. Y fijaros, con la misericordia que tuvo Dios con él, y fue incapaz de pronunciar una palabra de aliento. Si yo, hermanos, os predicara solamente de castigo y de juicio, sin mencionar para nada el amor y la misericordia de Dios y el plan de salvación, ¿creéis que había un gran avivamiento en Cambrils? No. Dice, sí, pastor, para tirarle a usted tomates en cuanto salga a la puerta. Le iban a coger hasta cazos por Cambrils, si aún encima viene usted con amenazas. Pues Jonás fue con amenazas a Nínive. Y Nínive era pagana, no creía. Qué triste aún, cuando Nínive se arrepintió, el propio arrepentimiento de Jonás fue superficial, no fue de corazón, no se alegró.
aún odiaba a la ciudad de Nínive, después de ver que se habían arrepentido, tenía ahí esa amargura en su corazón. Cuando no hay una entrega, hermanos, de corazón a Dios, hasta las bendiciones que otros reciben, no las recibes con gozo, sino con amargura. Así es. Con cara perro, que digo yo. Mira el tipejo este lo que le ha dado yo. Si coges un hueso lo haces harina entre los dientes. De la amargura, de ver cómo Dios bendice a otros. ¿Y eso es de un hijo de Dios? No. Aunque tú lo estés pasando mal, alégrate, gózate con lo que Dios hace en los demás, que Dios también tiene para ti. Amén. Pero depende única y exclusivamente de tu actitud. Pero hoy día hay muchos siervos que están en un constante estado de amargura. Y amargura porque piensan que reciben muchas injusticias, ya que han sacrificado mucho en la obra de Dios y a su entender no ha recibido ninguna recompensa. Nadie le ha dicho que bien lo haces, hermanito o hermanita. Yo no sé qué hace el pastor ahí, estando tú, que lo haces todo, que eres maravilloso o maravillosa. Qué triste, ¿verdad? Es decir, se sienten que no son reconocidos y eso trae amargura. Pero yo pregunto, cuando uno no se siente reconocido y trae amargura, ¿para quién estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿Para el hombre o para Dios? Sin duda alguna para el hombre. El gran problema es que la gloria del hombre te dura lo justito. Hoy estás en la cúspide y mañana los propios que te han subido te dan un golpecito y caes en picado de cabeza. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que buscar la recompensa de Dios. Y la recompensa de Dios se busca obedeciendo a Dios y pensando y creyendo en fe, que cuando Dios nos llame a su presencia, nuestra recompensa es esa corona de justicia. Y es el lugar el cual Dios, Jesús, fue a preparar para cada uno de nosotros. Aleluya. Nuestro arrepentimiento siempre ha de ser sincero y genuino, hermano. Amén. Tener la plena certeza que todo cuanto hagamos lo tenemos que hacer para Dios. Amén. Y si de corazón lo hacemos para Dios, no va a haber amargura. Va a haber incluso gozo en medio de circunstancias amargas, que es muy diferente. Así es. Amén. Y para Dios hay que trabajar no a la fuerza, sino de corazón, con voluntad propia y amor al Padre, con agrado. Así es. Aleluya. La verdad, hermanos, de este libro de Jonás, si preguntamos a alguien, ¿tú conoces el libro de Jonás? Lo único que te iba a decir, sí, fue aquel tío que se lo tragó una ballena y no sé qué rollo. Eso es un cuento, ¿cómo se lo va a tragar una ballena? Y luego lo va a escupir en la playa, y más en verano con los turistas que hay, eso no puede ser, hombre. Cuéntame otra cosa. Otros muchos dirán eso, que es un cuento. Pero no penséis que muchos de los llamados cristianos irán más allá del detalle de que un pececito, un pecezazo, se tragó a Jonás. No le pidas más explicaciones, que no te la va a dar. Aun a pesar de todas las actitudes malas de Jonás, también vamos a resaltar las grandes maravillas de Dios en este libro de Jonás. Aleluya. Porque solo Dios hace grandes maravillas. Amén. Amén. El gran tema es que nosotros las reconozcamos, hermanos. Así es. Aleluya. Si cierto es que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin lugar a dudas, es todo una auténtica maravilla y enseñanza para nosotros. Gloria a Dios. Hablamos de la ballena. Muchos piensan que si a Jonás se lo tragó una ballena o un monstruo marino, es imposible que viviera 3 días dentro de la tripa de aquel pez.
Yo os digo que esto es una maravilla de parte de Dios. Dios que hizo los cielos, Dios que hizo la tierra, no haría un pez tan grande, tan hermoso, que se tragara a Jonás y que aún encima lo vomitara vivo. Pero hay algo más importante. Dios lo sabe todo, todo, todo antes de que ocurra. Amén. Dios preparó al pez para que sirviera también como tipo del entierro de Cristo. Fijaros qué maravilla. También el poder ver a un judío predicando en una ciudad de gentiles. ¡Qué bendición! No quería, pero al final tuvo que claudicar. A regañadientes, pero tuvo que claudicar. Y aún más, siendo, como os decía, la capital de una nación enemiga. ¡Qué maravilla también ver a alguien como Jonás, que no quería predicar! Cómo Dios preparó las cosas y lo forzó para que lo hiciera. No porque Dios dijera para cabezón yo, que diríamos los hombres, sino porque Dios sabía que esto iba a ser bueno para Jonás. Jonás, aún dentro de su altivez, tenía que humillarse y obedecer a Dios. ¡Qué maravilla también el ver en el Antiguo Testamento a un misionero predicando en un país extraño, en un país pagano, 8 siglos antes de Cristo! Un misionero predicando en países extraños como Nínive. El mundo piensa, hermanos, que el Antiguo Testamento era solo para los judíos. Mentira del diablo. Y que la obra misionera a los gentiles la comenzó Pablo. Tampoco. Mirad, ¿qué hizo Jonás? ¿No estaba predicando en Nínive? Amén. ¿Eran judíos? No. ¿Eran gentiles? Sí. Pues allí estaba Jonás, a regañadientes, pero estaba. ¡Qué maravilla ver que Dios se sirve de un hombre como Jonás, que fue perverso y rebelde, para predicar su palabra! Nunca digas, que dice el dicho, de este agua no beberé. Como Dios se empeñe, aunque no la quieras beber, vas a acabar con la garrafa, te la vas a beber enterita. Y una vez que te la hayas bebido y estés así, dirás, jo, si me hubiera echado un traguito al principio, me hubiera ahorrado el resto. ¿Verdad? En cambio, el mundo piensa que solo los santos pueden entrar en el plan de Dios. Nadie es santo hasta que Dios no lo toca y le da la oportunidad de entregarse a Él. Aleluya. El santo no es un hombre que nace, es un hombre que se hace y decide entregarse a Dios sin condición alguna. ¿Recuerdas tú que eras antes de conocer a Dios y donde Dios te ha puesto hoy? ¿Reconoces tu vida de años atrás que das en el mundo y la vida que hoy lleves? Pues esos son milagros de parte de Dios, y seguro que Dios ha tenido que forzar la máquina para que llegaras donde estás hoy. ¡Qué bendición que un mensaje de destrucción y juicio pueda ser mensaje también de salvación, que es el que predicó Jonás! Y por la obra del Espíritu Santo, ese mensaje duro de juicio, producir arrepentimiento en la población de Nínive. ¡Qué maravilla! También, hermanos, el poder comprobar que un avivamiento de tan solo 40 días haya tenido un efecto tan largo de bendición en el tiempo. Ya que Dios, fijaros, por este arrepentimiento, perdonó a Nínive, nada más ni nada menos que por 150 años. ¿Sabéis lo que significa esto? Dios está sobre sus hijos que le sirven hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Sabéis la importancia que tienen las decisiones que tomemos cada uno de nosotros hoy? ¿Os imagináis
ser salvos vuestros hijos, nietos y bisnietos? Gloria a Dios. ¿No merece la pena hacer ese esfuerzo? Que no lo haces tú, lo hace Dios, porque tú cada vez que te mueves en las fuerzas de Dios, o debes moverte, porque en las tuyas pocos pasos vas a dar. Por eso te das cuenta de la trascendencia del arrepentimiento y a su vez la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Pero hay una maravilla más, ahí no acaba. Y es que Cristo te quiere y quiere salvarte y te va a salvar si tú te arrepientes de corazón y estás dispuesto a no mirar a otro lado, a no coger un pasaje hacia un lugar donde Dios no te ha llamado. Porque si no, si Dios quiere que tú hagas, lo pasarás mal, acabarás haciendo lo que Dios quiere, pero vas a vivir como Jonás en amargura. ¿Y nosotros qué hacemos para que otros puedan alcanzar esa salvación en la cual nosotros creemos? ¿Haremos como Jonás? ¿Huiremos en dirección contraria a la que nos manda el Señor? ¿O les damos testimonio del gran amor de Dios que tiene hacia ellos y que ha tenido hacia nosotros? Hermanos, ya estamos acabando y creo y espero que estéis de acuerdo conmigo de la enseñanza tan grande que tiene este libro de Jonás para el creyente. No sé si alguna vez alguien os ha predicado o habéis escuchado alguna predicación así sobre el libro de Jonás sin leerlo, no lo sé. Pero os puedo asegurar que esto es lo que Dios llamaría una enseñanza práctica. Y ahora vosotros en casa tenéis que coger la teórica, porque lo que Dios quiere ya lo habéis escuchado. Ahora tenéis que ver qué es todo lo que aconteció en la vida de Jonás. Y vais a enlazar, vais a entrelazar y os vais a llenar y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Hemos podido ver cómo aun a pesar de la resistencia de Jonás a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre prevalece. Es por esto que hoy te digo que Dios tiene un propósito para tu vida. No te digo como Jonás, os vais a condenar todos, pecadores. No, seréis pecadores, pero Dios tiene un plan para que lleguéis a disfrutar de la vida eterna en su presencia. Amén. No importa lo que tú hayas pensado antes, es igual. No te calientes la cabeza, no mires atrás, porque lo que hiciste atrás ya no lo puedes cambiar. Vive el presente, y el presente es Cristo. Amén. El presente es la palabra de Dios. Y del futuro tampoco te preocupes, porque eso Dios ya lo tiene planeado para ti. Es más, ni debes plantearte nada. Solo dile al Señor, como hemos dicho antes, sí y amén. Deja de llevar por el Espíritu Santo y sumérgete en los ríos. No tengas miedo. En el momento que te sumerjas y decidas no tocar pie, has dado el paso más importante. Aleluya. Porque mientras que mantengas el pie en el suelo, quiere decirse que no confías en Dios. Así es. La vida de Jonás pudo ser una pura bendición y fue amargura. Pero aun a pesar de todo, no le quedó otra que a unas regañadientes, como decía antes, obedecer a Dios, ya que los planes de Dios siempre se cumplen y siempre salen bien. Y eso provocó esa salvación de 120.000 almas en Nínive. Aun a pesar, hermanos, de la actitud de Jonás, fueron miles los salvados también. Porque estamos hablando de esos 120.000. Pero Dios me hace ver más allá. 120.000 en el momento que hizo el milagro. ¿Y cuántos no nacerían en los 150 años restantes? ¿Cuántos no se convertirían? ¿Cuántos no entregarían su alma a Dios? ¿Merece la pena el esfuerzo? Sí. Amén, amén.
Hemos visto a lo largo del mensaje la actitud de Jonás y la actitud también del apóstol Pablo. Jonás tristemente no se gozó y Pablo, tras dejarse tratar por Dios desde el primer momento, lo único que hizo a lo largo de su vida, aun a pesar de la prueba, fue gozarse y regocijarse en el Señor, sí, Señor, fuera cual fuera la prueba y el momento. Y eso es lo que Dios te dice a ti hoy, hermano. Haz mi voluntad, sé fiel y regocíjate. aleluya. El galardón es grande. Serás salvo tú y tu casa. Amén. Y estarás toda una eternidad en el cielo, en mi presencia. Gloria a Dios. Imita siempre lo bueno, Aleluya. ya que trae bendición y nuestro referente a imitar es Cristo, Aleluya. que es la excelencia. Dios quiere que hagamos su voluntad y de corazón. Amén. No vayas nunca más en tu vida contracorriente, ya que la voluntad de Dios, aun por raro que te parezcan muchas circunstancias en tu vida, es una voluntad perfecta y siempre os va a traer bendiciones. Hermanos, confío plenamente que leáis el libro de Jonás en casa. Seguro que aún esta tarde 15 minutos os puede sobrar. Y hay algo, si a alguien le queda alguna duda, os recuerdo. En YouTube tenéis todas las predicaciones. Si alguien quiere repasarla, puede verla. Puede, cuando coja el libro de Jonás, o cada domingo, puede mirarlas. Yo sé que hasta ahora me doy por contento como pastor, porque veo que no muchos las miran, y eso es que os quedáis con todo, de lo cual me alegro y doy gracias a Dios. Hermanos, que el Señor os bendiga. Amén.